¿Qué fue la Santa Inquisición? La Santa Inquisición, también conocida como la Inquisición Española, fue una institución religiosa establecida en la Edad Media con el propósito de mantener y defender la ortodoxia católica y perseguir la herejía. A lo largo de su historia, la Inquisición desempeñó un papel importante en la vida de la sociedad europea, particularmente en España, donde tuvo su origen. La Inquisición española fue establecida oficialmente en 1478 por los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, con la aprobación del Papa Sixto IV. Aunque existieron formas de Inquisición en Europa antes de ese momento, la Inquisición española se caracterizó por su estructura y procedimientos únicos. Estaba compuesta por tribunales eclesiásticos encargados de investigar y juzgar a aquellos que se consideraban herejes o sospechosos de herejía. La principal preocupación de la Inquisición era la herejía, que se consideraba un delito grave y una amenaza para la unidad religiosa y política del reino. Los herejes eran vistos como una influencia corruptora que debía ser erradicada para proteger la fe católica y evitar la disidencia interna. Se creía que la herejía podía socavar los fundamentos de la Iglesia y llevar a la condenación eterna de las almas. La labor de la Inquisición se basaba en la denuncia y la delación. Cualquier persona podía denunciar a otra por sospechas de herejía, y el acusado debía someterse a un proceso judicial en el que se le interrogaba, se le aplicaban torturas y se le evaluaba su ortodoxia. Los tribunales inquisitoriales tenían amplios poderes para investigar y detener a los sospechosos, así como para confiscar sus bienes y propiedades. La Inquisición utilizaba una amplia gama de métodos para extraer confesiones de los acusados, incluyendo la tortura física y psicológica. Estos métodos eran considerados legítimos en ese momento y se justificaban como una forma de obtener la verdad y salvar las almas de los herejes. Sin embargo, las confesiones obtenidas bajo tortura eran cuestionables en términos de fiabilidad y validez. Una vez que un acusado era declarado culpable de herejía, se le imponía una serie de penas, que iban desde la penitencia pública hasta la ejecución en la hoguera. Las personas condenadas podían perder sus propiedades y ser estigmatizadas socialmente. La severidad de las penas variaba dependiendo de la gravedad de la herejía y la actitud del acusado durante el proceso. La Inquisición española alcanzó su apogeo durante los siglos XVI y XVII, cuando el fervor religioso y el temor a la herejía estaban en su punto más alto. Durante este periodo, la Inquisición tuvo un impacto significativo en la sociedad española, influyendo en la cultura, la política y la economía. Se creó un clima de miedo y sospecha, y muchas personas vivían con el temor constante de ser acusadas injustamente. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, la influencia de la Inquisición comenzó a disminuir. A mediados del siglo XVIII, la institución experimentó una serie de reformas que limitaron su poder y alcance. La Ilustración y los cambios en la mentalidad de la sociedad contribuyeron a cuestionar la legitimidad de la Inquisición y su forma de operar. La Inquisición también enfrentó críticas por su falta de transparencia y su propensión a abusos. Muchos acusados eran víctimas de denuncias falsas, rivalidades personales o prejuicios religiosos. Además, las torturas utilizadas para obtener confesiones generaron controversia y fueron objeto de debate. Incluso dentro de la Iglesia Católica, hubo voces que se alzaron en contra de la Inquisición, argumentando que sus métodos eran contrarios a los principios de misericordia y compasión del cristianismo. A finales del siglo XVIII, en el contexto de la Revolución Francesa y los cambios políticos y sociales que se estaban produciendo en Europa, la Inquisición española fue abolida en 1808 por las fuerzas napoleónicas durante la ocupación de España. Aunque fue restablecida brevemente en 1814, su poder se debilitó aún más con el tiempo y finalmente fue suprimida de forma definitiva en 1834. Es importante destacar que la Inquisición española no fue un fenómeno exclusivo de España. A lo largo de la historia, hubo otras instituciones similares en diferentes países de Europa, como la Inquisición romana, la Inquisición portuguesa y la Inquisición medieval. Cada una de ellas tenía sus particularidades y diferencias, pero todas compartían el objetivo de preservar la ortodoxia religiosa y suprimir la herejía. La Inquisición ha dejado una marca duradera en la memoria colectiva y en la historia europea. Durante siglos, fue vista como un símbolo de represión y persecución religiosa, y su nombre evoca imágenes de intolerancia y crueldad. La imagen de los autos de fe, las hogueras y la violencia asociada a la Inquisición ha alimentado la fascinación y el horror en la cultura popular. En la actualidad, la Inquisición es objeto de estudio e investigación por parte de historiadores y académicos,
quienes se dedican a analizar sus motivaciones, prácticas y consecuencias. Se ha debatido ampliamente sobre el número de víctimas que la Inquisición pudo haber causado, ya que los registros históricos son fragmentarios y muchas veces imprecisos. Algunos estiman que las víctimas oscilan entre decenas de miles y cientos de miles, pero las cifras exactas siguen siendo objeto de debate. En conclusión, la Santa Inquisición, o Inquisición española, fue una institución religiosa y judicial que tuvo un impacto significativo en la sociedad europea durante la Edad Media y la Edad Moderna. Establecida con el propósito de perseguir y eliminar la herejía, la Inquisición se caracterizó por sus métodos coercitivos, su influencia en la vida cotidiana y su legado duradero. Aunque fue abolida hace más de 2 siglos, su historia y sus consecuencias siguen siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad. La Inquisición española dejó un legado complejo y controvertido. Por un lado, se argumenta que su existencia contribuyó a la consolidación de la ortodoxia católica y a la unidad religiosa en España. Al perseguir y castigar a los herejes, la Inquisición suprimió la disidencia religiosa y mantuvo el control de la Iglesia sobre la sociedad. Además, su presencia y poder se extendieron a través de los territorios coloniales españoles, lo que ayudó a preservar la identidad religiosa y cultural española en América Latina. Sin embargo, también hubo efectos negativos derivados de la Inquisición. La persecución religiosa y la represión generaron un clima de miedo y desconfianza en la sociedad, limitando la libertad de pensamiento y expresión. Muchas personas inocentes fueron acusadas, torturadas y ejecutadas injustamente. La Inquisición promovió la intolerancia religiosa y socavó los principios de igualdad y respeto por la diversidad de creencias. Además, la influencia de la Inquisición en la cultura y la ciencia fue perjudicial. La censura y la represión de ideas consideradas heréticas o contrarias a la doctrina católica limitaron la difusión del conocimiento y obstaculizaron el progreso intelectual. Muchos pensadores y científicos fueron silenciados o tuvieron que ocultar sus ideas por temor a ser acusados de herejía. La abolición de la Inquisición marcó un hito en la historia europea y sentó las bases para el desarrollo de sociedades más tolerantes y liberales. Sin embargo, sus huellas no desaparecieron por completo. El recuerdo de la Inquisición y su legado de persecución y represión continúa influyendo en la forma en que comprendemos el pasado y enfrentamos los desafíos actuales relacionados con la tolerancia religiosa y la defensa de los derechos humanos. En resumen, la Santa Inquisición fue una institución religiosa y judicial que surgió en la Edad Media para perseguir la herejía y mantener la ortodoxia católica. Aunque tuvo el objetivo de salvaguardar la unidad religiosa y política, su existencia estuvo plagada de controversias y abusos. La Inquisición dejó una profunda huella en la historia europea, generando miedo, represión y violencia. A pesar de su abolición hace más de 2 siglos, su legado sigue siendo objeto de reflexión y análisis, recordándonos la importancia de la tolerancia religiosa y el respeto a la diversidad de creencias en nuestra sociedad actual.